¿Se ve? Perfecto, se ve, profe. Bueno, vamos a empezar hoy con la negociación de las cuentas por cobrar, que se conoce también como factoring. Y vamos a ver qué tipos de factoring hay y cómo se calculan los costos. Bien. En el factoring hay un deudor que es el que debe pagar una factura o un crédito. Hay un cliente, que es una empresa, que cede la factura o crédito a una compañía de factoring a quien se le cede la factura o el crédito. O sea que estas son las tres personas que intervienen en una operación de factoring. Una empresa que vende a crédito y entonces el deudor le tiene que pagar una factura y esta empresa que cede la factura o el crédito a una empresa de factoring que es la que se encarga de la cobranza. Bien. ¿Cuáles son los servicios que brinda el factoring? Por un lado, financiamiento, porque permite convertir esas cuentas por cobrar en dinero en efectivo. Por supuesto que con un costo. Por otro lado, hay una protección crediticia, porque incluso, ya vamos a ver, que el factoring lo que hace es, le puede ayudar a seleccionar los clientes a la empresa que es cliente suya. O sea, le puede analizar a seleccionar los clientes a los cuales le conviene vender. Y por otro lado, se encargan de las cobranzas. ¿Cuáles son las etapas fundamentales del factoring? La selección de los miembros, o sea, quiénes son los que van a ser admitidos para realizar esa operación de factoring. La solicitud de aprobación del factoring, todo esto lo realiza la empresa que hace factoring. O sea, selecciona cuáles son los créditos que se van a admitir y aprueba los créditos. El cliente le entrega las facturas, el factor se encarga de adelantarle el dinero por esos créditos que le cedió y finalmente se ocupa del cobro de las deudas. ¿Qué puede ser objeto de factoring? Facturas de crédito, cheques de pago diferido, letras de cambio, pagaré, facturas de exportación y cartas de crédito. Todo eso se puede negociar en una operación de factoring. Hay dos tipos de factoring. Un factoring que es con derecho de rechazo, donde la empresa asume el riesgo y si alguno de sus clientes no le paga a la empresa que realiza esto, se encarga de, la empresa se encarga de cobrar ese crédito, o sea, le tiene que devolver el dinero adelantado por el factor, y sin derecho a rechazo, donde el factor es el que asume los riesgos de incobrable. O sea, con derecho de rechazo, la empresa asume la incobrabilidad, sin derecho de rechazo, el factor asume la incobrabilidad. Bueno. Normalmente, ¿qué otros servicios nos prestan? Hay un seguro de crédito, la gestión de deudores, la financiación y servicios diversos. Vamos a ir, bueno, el seguro de crédito, o sea, ¿qué es lo que hace la empresa de factoring? Toma un seguro para cubrirse de las eventualidades, incompatibilidades de la cartera que está comprando cuando realizan un factoring sin rechazo. Se encargan de la gestión de los deudores, o sea, de todo lo que es cobranza y seguimiento. Bueno, ya habíamos comentado de la financiación, que le adelanta los fondos, que aparece acá como servicios directos, le puede ayudar para hacer un estudio de mercado y en la selección de clientes, como les había comentado, e incluso les puede ayudar, puede hacerse cargo de la redacción de las facturas que va a descontar. ¿Qué es lo que cobra el factor?
cobra una comisión a depender de la situación de los deudores, o sea, de la calidad o si miramos del otro lado, del riesgo que presenten los deudores, el importe de las facturas que se descuenten y de la cantidad de facturas que se descuenten, porque no es lo mismo gestionar 15 facturas que gestionar 300, del plazo del pago y de la naturaleza del factoring, si es con o sin derecho de rechazo. O sea, esos conceptos incluiría la comisión y además le cobra intereses por adelantarle los fondos. Si nosotros analizamos costos versus servicios prestados, eso implicaría que se hacen cargo de la gestión de deudores, o sea, eso implica para la empresa esta reducción de gastos administrativos porque no necesita tanta gente en el sector de cobranzas. Se contrata un seguro de crédito de posibles incobrables y adelanta los fondos. La empresa, además de esos gastos administrativos por reducir su sector de cobranzas, tiene una disminución de gastos no solo de cobranzas, sino también judiciales, porque la empresa de factoring se puede hacer cargo de todo y reduce el porcentaje incobrable por dos motivos, porque puede suscribir un contrato de factoring sin derecho de rechazo o porque la empresa le ayuda a seleccionar sus clientes. Bien. Les pregunto, ¿cómo se les ocurre que se calcula el costo de esta operación? Fíjense que es una operación del mismo tipo que estudiaron en financiera, cuando estudiaron los descuentos. ¿Está? O sea, la tasa se calcularía del mismo modo. O sea, ¿qué es lo que sucede habitualmente? O sea, no nos dan el 100% de la factura, sino supónganse un 80, un 85% de la factura que le vamos a entregar al factor. Eso es podría ser para cubrirse de cualquier inconveniente que pudiera haber, o sea, que no paguen todo o que se atrasen en el pago y entonces tengan que incurrir en mayores gastos. Nos cobran la comisión que incluye estos conceptos, que es un porcentaje del valor nominal descontado, y después los intereses por adelantarnos el dinero como si fuera un descuento de documentos. La forma de calcular el costo es con la tasa de reintegrado sobre prestado a la 1 sobre n menos 1. Ya van a ver ejercicios de factoring hoy en el práctico, seguramente. ¿Alguna duda con el factoring? No, profe. Bueno, vamos al leasing entonces. El leasing es un arrendamiento financiero. ¿En qué consiste el leasing? En que podemos hacer uso de un bien sin ser propietarios de él, pagando a cambio una cuota que funciona como un alquiler. Hay distintas modalidades de leasing. Un leasing operativo y un leasing financiero, que puede ser un leasing directo o un sale and leaseback, que es venta y vuelta a alquilar. Vamos a ir viendo cada uno de estos tipos de leasing. El leasing operativo normalmente se realiza a corto o a mediano plazo. Los que realizan este leasing son los fabricantes. Pueden ser un leasing operativo de fotocopiadoras, un leasing operativo de autos, por ejemplo, que hacen las concesionarias. Y en este caso,
el mantenimiento del bien objeto del leasing es cargo del arrendador. El arrendatario tiene la opción de rescindir el contrato pasado un periodo mínimo de tiempo establecido en el contrato de leasing. Bueno, acá están los ejemplos. Fíjense que acá el riesgo de obsolescencia lo corre el arrendador. O sea, si uno, la fotocopiadora o el auto se vuelve obsoleto, uno le puede pedir al arrendador, puede rescindir el contrato y hacer uno nuevo por un bien con más tecnología. ¿Cuál es la ventaja para las empresas? Que pueden hacer uso del bien sin inmovilizar recursos financieros, o sea, sin hacer grandes inversiones. Bueno, el leasing financiero es un contrato de alquiler, pero de largo plazo. Y igual que en el caso anterior, es una alternativa para disponer de activos fijos. ¿Quiénes son los que intervienen? Igual que en el caso anterior, el propietario, que es la empresa que realiza el leasing, o las entidades financieras, y el arrendatario, que es el usuario. Bien. En realidad, este arrendamiento financiero es una forma de financiación para poder hacer uso de activos sin tener la propiedad de los mismos. Siempre hablamos de activos fijos, o sea, de maquinaria, equipos, pueden ser vehículos de cualquier tipo, desde autos, camiones, colectivos. Tiene un plazo de duración determinado. A cambio del uso del bien hay que pagar una renta, o sea, una cuota mensual que normalmente es adelantada. Y al final del contrato de leasing está la opción de compra del bien. O sea, uno se puede hacer con la propiedad del bien cuando termina el contrato de leasing. En este caso, el mantenimiento está a cargo del arrendatario. Esta es una de las características, y otra de las características muy importantes es que el arrendatario no puede rescindir el contrato. Y el motivo por el cual no puede rescindir el contrato es porque la entidad financiera, al tratarse de un leasing financiero, compra el bien que le pida el cliente para hacer el contrato de leasing. Imagínense que queremos comprar un molino, que necesitamos un molino arrocero y decidimos hacer un leasing financiero. Entonces nosotros le damos al banco las características del molino que necesitamos, el banco compra ese molino y hace con nosotros un contrato de leasing financiero. Por este motivo no se puede rescindir, porque el negocio del banco no es alquilar molinos arroceros, sino el negocio del banco es financiarnos el uso de ese molino con el objetivo de que al final del contrato de leasing compremos ese bien. Por eso en general aparece la opción de compra. Puede no aparecer porque al cabo del tiempo transcurrido ese bien ya no tenga valor de mercado. En general, la duración del contrato suele ser superior al 50, al 20 o al 10% de la vida útil. Al tener una opción de compra, ese precio de la opción de compra tiene que ser cierto y determinado. O sea, tiene que estar establecido en el contrato. Incluye bienes muebles o inmuebles, porque también podríamos comprar un galpón o un depósito. Bien. ¿Cuál es la ventaja? Es que financia el 100% del activo, o sea, del uso del activo. En realidad, cuando uno compra, suele comprar al valor residual. Eso hace que la inversión que realiza al cabo de X cantidad de años
no sea tan importante. Y además no inmoviliza recursos financieros y tiene ventajas fiscales. ¿Cuáles son las ventajas fiscales? Si nosotros hacemos un contrato de leasing, el leasing se paga con cada cuota, mientras que si nosotros compráramos el bien, tendríamos que pagar todo el IVA al momento de la compra. O sea que es un problema financiero. Vamos a terminar pagando el IVA, pero en un caso, en el caso del leasing, en cuotas, y en el otro caso tendríamos que pagar todo, lo que nos generaría un crédito fiscal que tendríamos que ir usando con el transcurso del tiempo. La cuota del leasing es deducible del impuesto a las ganancias. Si nosotros compráramos el bien, lo que podemos deducir sería la amortización. Al no ser propietarios del bien, no hay impuestos sobre los bienes personales o sobre los activos y no se paga el impuesto a la ganancia mínima presunta. Bueno, dentro de este leasing financiero tenemos el leasing directo, que es el que yo les comentaba. El banco compra el bien de acuerdo a los requerimientos del arrendatario. No se puede rescindir porque no es el negocio del banco. Cubre la mayor parte de la vida útil del activo. Habitualmente puede llegar a ser un 80 o un 90%. El mantenimiento puede estar a cargo del arrendador o del arrendatario. Normalmente está a cargo del arrendatario y tiene la opción de compra. Bien. Si el arrendatario hace uso de la opción de compra al término del contrato, se convierte en propietario del bien. El valor actual de los pagos al momento inicial es mayor o igual que el valor corriente del activo arrendado, porque el que hace el contrato de leasing tiene que tener algún tipo de ganancia. Bien. El otro tipo de leasing financiero sería arrendamiento con venta previa o sale and leaseback. Supónganse que que la empresa está con problemas financieros y le vende su propiedad al banco, un inmueble, por ejemplo, para alquilárselo a continuación. Entonces se hace de efectivo en forma inmediata y sigue utilizando el bien. Pierde la propiedad del bien, pero tiene el derecho a utilizarlo por un periodo de tiempo estipulado, al cabo del cual se le adiciona la cláusula de recompra del bien. Bien. También puede haber arrendamiento con apalancamiento, cuando es una empresa de leasing. En este caso, el arrendador pide prestado parte del precio de compra del activo arrendado y utiliza ese contrato de arrendamiento como garantía del préstamo. ¿Por qué hablamos de arrendamiento con apalancamiento? Ya vimos lo que es el efecto palanca. O sea, si consigue financiar la compra de ese activo a una tasa menor a la que le cobra el arrendador, estaría haciendo un arrendamiento con apalancamiento. Bueno, vamos a ver cuáles son las opciones que tenemos. Vamos a suponer que nuestras opciones son arrendar o comprar. Fíjense que en el caso de que arrendemos, pagamos una cuota, si compramos, pagamos el valor del bien. Pasa lo mismo con el IVA. El IVA se calcula sobre la cuota en un caso y sobre el valor del bien en otro caso. ¿Qué nos ahorramos de impuesto a las ganancias? En un caso, la compra del bien y en otro caso, la cuota. Fíjense que cuando uno hace este tipo de análisis, que ya vamos a ver un poquito más, lo trabaja con flujos de egresos exclusivamente, porque los ingresos que genere ese bien no van a comprar si lo arrendamos o lo compramos. O
sea, los flujos de ingresos no van a variar, los costos operativos no van a variar, salvo el impuesto a las ganancias, y sí van a variar los flujos financieros. Entonces, si nosotros arrendamos, esto cubre el 100% del financiamiento, 100% del valor del bien, aunque si es con opción a venta, el porcentaje del valor de la opción a compra, el porcentaje del valor de la opción de compra se deduce de la financiación, y si compramos con préstamo no nos financian el 100%. O sea, hay una parte de la inversión inicial que necesitamos hacer. En el caso de que arrendemos, lo único que tenemos que hacer es pagar la cuota. Si compramos con préstamo o arrendamos, en cualquiera de los dos casos, vamos a tener el pago de la cuota, y en cualquier caso vamos a tener el IVA sobre la cuota, y acá si compramos con préstamo vamos a tener por un lado el IVA sobre el valor del bien en el momento de la compra y sobre la cuota cuando vayamos cancelando el préstamo. ¿Cuál es el ahorro de impuesto a las ganancias que tenemos? Si compramos con préstamo podemos deducir los intereses y la depreciación del bien. Y si arrendamos, podemos descontar la cuota. Bien. Vamos a poner ahora del lado del arrendador. O sea, cómo determina el banco o la empresa que hace el leasing el valor de las cuotas. Vamos a suponer que el valor del bien es de 500.000, que tiene una vida útil de 5 años, que el precio de venta al final del contrato es nulo, o sea que no va a haber opción de compra, y que las cuotas son adelantadas de 140.000 pesos. Bien. Este sería el flujo de fondos del arrendador. Invierte 500.000 y cobra las cuotas adelantadas. Este es un contrato de 5 años. El último año no aparece porque la cuota ya está pagada. Y estos serían los flujos netos de fondos. Si calculamos la TIR, esto nos daría la TIR del arrendador. Para calcular estas cuotas, trabajó con una tasa, con un préstamo por el sistema francés con cuotas adelantadas. Bueno, ¿cuál sería el flujo del arrendatario sin la opción de compras? Acá tiene las 5 cuotas adelantadas. Este es el ahorro del impuesto, un 30% de las cuotas, y este sería su flujo neto de fondos. A una tasa de descuento del 20%, que sería su tasa de costo del capital, el valor actual de los costos es 312.980. ¿Qué pasaría si decide pedir un préstamo? El préstamo financiaría el 70% de la inversión a 5 años con una tasa de interés del 18% anual y cuotas constantes adelantadas por el sistema, cuotas por el sistema francés de 111.922,24. Estas son cuotas vencidas. Este es el cuadro de evolución del préstamo y esta es la amortización del bien. Amortizaría 100.000 pesos todos los años y al cabo de los 5 años tendría un resultado, un precio de venta cero, o sea, le quedarían 100.000 pesos por amortizar, que sería una pérdida que puede deducir del impuesto a las ganancias. Entonces, este sería el flujo de fondos. Fíjense que cuando construimos estos flujos de fondos, algo que no les comenté en el caso anterior, todo lo que es egreso, que son los conceptos que estamos analizando
son los montos más importantes, van en positivo, y los ingresos y los ahorros van con signo menos. Entonces, en el momento cero, tenemos el préstamo de 350.000, compramos el bien de 500.000, tenemos que invertir 150.000. En los otros años tenemos el pago de la cuota y podemos descontar de la cuota los intereses y la amortización del bien. Calculamos el flujo neto de fondos y el valor actual de los costos a la misma tasa es 346.853. Entonces, si analizamos las alternativas, la de comprar tiene un valor actual de los costos de 346.853 y la de arrendar de 312.980. Entonces, ¿qué nos convendría hacer en este caso? ¿Arrendar o comprar? Arrendar. Arrendar porque tiene un menor valor actual de los costos. Muy bien. Bien. Ahora vamos a ver qué cálculo tiene que hacer el arrendador para calcular el monto del arrendamiento con opción a compra. El valor del bien es 500.000, la vida útil, o sea, para calcular bienes de 5 años, no, acá el precio de venta al final del contrato no es nulo, esto está mal. Las cuotas son adelantadas y el valor de la opción es de 100.000 pesos. Bien. Si el cálculo de estas cuotas adelantadas, fíjense que antes eran 140.000, es porque está descontado estos 100.000 pesos que va a recibir en el quinto año. Si nosotros calculamos la TIR, el flujo de fondos del arrendador es del 20%. Bien. ¿Cuál es el flujo de fondos del arrendatario, perdón, era ese? ¿Cuál es el flujo de fondos del arrendador? Paga la cuota adelantada del arrendamiento, tiene el 30% de ahorro en concepto sobre la cuota por el descuento que puede hacer del impuesto a la ganancia, y al final, en el último año de la vida del proyecto, desembolsa 100.000 pesos. El valor actual de los costos a una tasa del 20% sería 385.046. Si comparamos el valor de arrendar con el valor actual de comprar con esta opción de compra, ¿cuál es la opción ahora que nos conviene? Comprar. No escuché, no sé qué dijeron, escuché entrecortado. Comprar, profe. Comprar porque tiene un menor valor actual de los costos. Muy bien. Bueno, este tipo de análisis van a ser en los prácticos. ¿Alguna duda con el leasing? Quedó claro, profe. Bueno, yo les quiero insistir en algo, porque se preguntan los exámenes finales y suele generar problemas. ¿Por qué el leasing financiero es un contrato que no se puede rescindir? Y es porque lo que les comentaba, como la empresa que realiza el leasing o el banco compra el bien a medida del arrendador y no es su negocio arrendar ese tipo de bienes,
Por ese motivo no está nunca la opción de rescindir el contrato. Bien. Vamos a empezar la unidad 8. Gestión en el mercado de capitales. Bien. Habíamos visto, lo que estuvimos viendo era gestión en el mercado de dinero, o sea, en el sistema financiero. Ahora vamos a ver operaciones en el mercado de capitales. En general, hablamos de operaciones que son de mediano y largo plazo, donde no hay intermediarios, o sea, la relación es directa entre el inversor y el emisor. Son mercados desintermediados. ¿Cuáles son sus características? Que el emisor compatibiliza sus necesidades de fondo con las exigencias financieras del inversor. O sea, antes de emitir acciones o obligaciones negociables, hace un estudio de mercado para ver cuáles son las exigencias o las características de los inversores. Y por otro lado, el inversor lo que tiene que tener o tiene que buscar a alguien que lo asesore a fin de que pueda analizar cuáles son los riesgos financieros y crediticios que asume al comprar un activo financiero. ¿Quiénes participan en el mercado de capitales? Por un lado están los emisores, que pueden ser grandes empresas de primera línea, pueden ser las pymes o pueden ser los estados nacional, provincial o municipal. ¿Qué es lo que tienen que mostrar estos emisores para atraer a los inversores? Tienen que mostrar solidez patrimonial, tienen que mostrar liquidez, tienen que mostrar que sus flujos de fondos van a permitir recuperar las inversiones y tienen que mostrar su historia, su trayectoria, para captar inversores que deseen asumir esos riesgos y además tienen que tener transparencia en la exposición de su desempeño comercial, económico y financiero. Ustedes saben que las empresas que cotizan en bolsa tienen la obligación de presentar sus estados contables trimestralmente. Eso es lo que hace a la transparencia de sus actividades. Y por otro lado están inversores, que pueden ser inversores privados, pueden ser empresas, pueden ser bancos y entidades financieras, o pueden ser inversores institucionales, fondos comunes de inversión, compañías de seguro, el ANSES y otros inversores institucionales. ¿Qué es lo que tienen que tener estos inversores? Tienen que tener la capacidad de analizar los riesgos financieros y crediticios que asumen al comprar un activo financiero. O sea, es grandes fondos de inversión o los mismos bancos y las entidades financieras que tienen equipos que se dedican a analizar los riesgos financieros que asumen al adquirir acciones u obligaciones negociables en el mercado de capitales. ¿Qué función tienen estos mercados de capitales? Lo que generan es un proceso de fijación de precios. Ahí se determinan el precio de las acciones, de las obligaciones negociables, de los títulos de la deuda pública. El objetivo es dar liquidez a los activos financieros que se comercializan en ese mercado, porque nadie compraría acciones de una empresa como una inversión si no tiene un mercado secundario donde venderla
sin tener una pérdida significativa en el momento en que necesite transformar en efectivo o liquidar esa inversión para hacerse con fondos. Y también reducir los costos de transacción de las operaciones, porque lo único que aparece son las comisiones de las que operan en las bolsas de valores, que de los corredores de bolsa, digamos. ¿Cómo se define el mercado de capitales? En la ley 26.831 del 2012 y en su modificatoria la ley 27.440 del 2018. Dice que es el mercado de capitales es el ámbito donde se ofrecen públicamente valores negociables u otros instrumentos previamente autorizados, o sea, activos financieros, para que a través de la negociación por los agentes habilitados, el público realice actos jurídicos de compraventa de esos activos financieros bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores. Bien. ¿Algún problema hasta acá? ¿Alguna duda? No, profe. Bien. Seguimos entonces con los roles y los principios de funcionamiento. Estas son las instituciones del mercado de capitales argentinos. Tenemos la Comisión Nacional de Valores, un ámbito bursátil y un ámbito extrabursátil. Dentro del ámbito bursátil está la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, las bolsas y mercados del interior, la Caja de Valores, el Merval, los agentes de valores y los bancos de valores. Vamos a ir viendo cada una de estas instituciones, que ustedes ya la habrán estudiado en privado 2. ¿Qué es la Comisión Nacional de Valores? Es una entidad autárquica que depende del Ministerio de Economía de la Nación. El directorio está compuesto por 5 miembros que designa el Poder Ejecutivo y es la autoridad de aplicación y contralor de la ley del mercado de capitales, o sea, es la que se encarga de aplicar y de controlar el cumplimiento de la ley. Bien. ¿Cuáles son las funciones? Son autorizar la oferta pública y fijar los requisitos para que los emisores tienen que cumplir para mantener el tiempo. O sea, son a los que hay que presentarles toda la documentación para que autoricen a emitir o acciones u obligaciones negociables. Y establecen qué información y qué periódico hay que presentar para mantener esa posibilidad de cotizar. Tienen el registro y otorgan, suspenden y revocan la autorización de oferta pública de valores negociables y otros instrumentos y operaciones. O sea, son los que autorizan y los que suspenden o revocan las autorizaciones para vender activos financieros. Tiene un registro de activos financieros, de sujetos a ofrecer y negociar estos activos financieros y establecen qué condiciones tienen que cumplir, no solo ellos, también quienes actúen por cuentas de ellos. También suspende la autorización para funcionar de los distintos mercados, de la de Comercio de Buenos Aires y de los mercados del interior del país. Lleva un registro, los agentes registrados, o sea, los que están autorizados a actuar en la bolsa,
y de las demás personas físicas o jurídicas que están vinculadas al mercado de capitales. A criterio y que ella considere están comprendidas bajo su competencia. Tiene que aprobar los estatutos, reglamentos y toda otra normativa de carácter general que dicten los mercados y revisar sus decisiones. Y promover la defensa de los intereses de los pequeños inversores. En general, ¿por qué son protegidos? Porque no tienen, en general, una estructura que los asesore respecto al riesgo que asumen al comprar estos activos financieros. Establecen las normas mínimas de capacitación, acreditación y registro de los agentes registrados. Ustedes saben que hay cursos que se dictan para poder ser agente registrado y que es necesario aprobar. Y también uno puede actuar en forma individual o puede asociarse para asesorar y realizar este tipo de operaciones en el mercado de valores asesorando a los inversores. También tiene funciones de dictar toda la normativa complementaria en cuestión de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo y todas las demás funciones que le sean otorgadas. Esto está en la ley de mercado de capitales. Hay dos mercados. Yo les había hablado solamente del bursátil, pero también hay un mercado extrabursátil. Vamos a volver a acá está la transparencia. El mercado extrabursátil, que es el mercado abierto electrónico, y acá está una de las sociedades que operan en ese ámbito extrabursátil. Bueno, la Comisión Nacional de Valores, como se ve acá, es la que autoriza el funcionamiento de estas bolsas y mercados, y también de esto, tanto los mercados bursátiles como extrabursátiles. Ahora vamos a ver la diferencia que hay entre estos mercados. Bien. En el mercado bursátil está constituido por un conjunto de instituciones, empresas e individuos que realizan transacciones de activos financieros en las diferentes bolsas que hay en el país. ¿Cuáles son los elementos que los caracterizan? Hay un espacio físico donde se encuentran los demandantes y los oferentes de estos activos financieros y las instituciones que regulan estas transacciones. En el mercado bursátil, la liquidación de las operaciones y la transparencia del precio están garantizadas por los propios mercados, que se negocian acciones y títulos de deuda pública y títulos de deuda privada. Mientras que en el mercado extrabursátiles son operaciones que se realizan fuera de ese espacio físico que es el recinto bursátil. Las operaciones se realizan en el mercado abierto electrónico y fíjense que acá no se negocian acciones, sino que se negocian títulos de renta fija, de renta variable, monedas, tasas de interés, pases y derivados. O sea, obligaciones negociables y títulos públicos. Otro tipo de operaciones que vamos a ver más adelante, pero no acciones. Igual que en el mercado bursátil, hay negociación secundaria, es un mercado de negociación secundaria, no es un mercado de negociación primaria, o sea, donde se emiten títulos, solamente pueden colocar, títulos de, esperen que títulos de renta fija, no pueden emitir acciones, solo
obligaciones negociables y títulos públicos. Y se ocupan también de la compensación y liquidación de operaciones realizadas tanto en los mercados locales como en el exterior. La característica es que no garantiza la liquidación de las operaciones. O sea, si uno compra una obligación negociable en una bolsa, que es un mercado bursátil, la compra y la venta de esa obligación negociable está garantizada por la bolsa. O sea, si el inversor o el que está vendiendo esa inversión se echan atrás, la operación se lleva a cabo lo mismo porque está garantizada por la bolsa. Eso no sucede en el mercado extrabursátil. Bien. Estos mercados, ¿qué características tienen? Son sociedades anónimas, tanto el mercado bursátil como extrabursátil, autorizadas por la Comisión Nacional de Valores, cuyo objeto principal es organizar operaciones con valores negociables o con activos financieros que cuenten con oferta pública, quedando bajo la competencia de la Comisión Nacional de Valores las actividades que realicen para cumplir con su objetivo. ¿Cuáles son las funciones de estos mercados? Estos mercados dictan sus propias reglamentaciones para habilitar la actuación de los agentes en su ámbito, no pudiendo exigir la acreditación de la calidad de accionistas del mercado. O sea, los agentes no necesitan ser socios como era antiguamente para poder actuar como agentes de compraventa de activos financieros. Tienen la función de autorizar, suspender y cancelar el listado o negociación de valores negociables en la forma en que dispongan sus reglamentos. Dictan normas que aseguren la veracidad del registro de los precios y de las negociaciones que se realicen. También dictan normas y toman las medidas necesarias para asegurar la realidad de las operaciones que realizan los agentes que operan en ese mercado y fijan los márgenes de garantía que van a exigir a los agentes para cada tipo de operación que garanticen. Acuérdense que esto para el mercado bursátil. Bueno, ¿cuáles son las bolsas de comercio? Está la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, las bolsas y mercados argentinos y las bolsas y mercados del interior del país. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires es la mayor bolsa de valores y el principal centro de negocios y finanzas del país. Es una asociación civil sin fines de lucro a cargo del representante de los diferentes sectores empresarios de la economía. Con la modificación de la ley del mercado de capitales, el mercado de valores de Buenos Aires, que dependía de la Bolsa de Comercio, implementó una reorganización y lo que hizo es una escisión parcial de su patrimonio para constituir una nueva entidad, que son las Bolsas y Mercados Argentinos, Sociedad Anónima, conocidos como BIMA. Resultando esta la continuación de la actividad del mercado de valores de Buenos Aires, que es el MERVAL, donde están un índice que se elabora con las cotizaciones de las principales empresas del país. Y después están las bolsas y comercios del interior del país. Bueno, ¿cómo se constituyen estas bolsas? Estas bolsas se constituyen como asociaciones civiles o como sociedades anónimas. Los reglamentos, sus reglamentos deben asegurar, como ya hemos visto en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires,
o en el mercado de valores deben asegurar la realidad de sus operaciones y la veracidad de sus registros y publicación. Estas operaciones de bolsa tienen que concertarse para cumplirse, y los estatutos o reglamentos de las bolsas o los mercados deben establecer en qué caso y bajo qué condiciones garantizan las operaciones que se realicen en ellas. Hay distintos sistemas de constitución de bolsas. Hay bolsas libres, hay bolsas controladas y bolsas estatales. Las bolsas libres se organizan libremente, son mercados autorregulados y el Estado prácticamente no tiene injerencia en ellas. Ese es el caso de la bolsa de Londres. Bien. Bolsas estatales. Las bolsas estatales dependen del Ministerio de, dependen normalmente del Ministerio de Hacienda o del Ministerio de Economía, y son bolsas como las de Francia e Italia. Y después están las bolsas controladas, que se organizan y constituyen libremente, pero existe un organismo estatal que autoriza su funcionamiento, que es el caso de la Comisión Nacional de Valores de la Argentina, que tiene un régimen establecido por la ley 26831. Bueno, otra de las instituciones que aparece en este mercado es la Caja de Valores, que es la que recibe los depósitos colectivos de los títulos valores públicos o privados. O sea, es el lugar donde se depositan las acciones, las obligaciones negociables y los títulos públicos. Esto que hacen las empresas o los estados, no transfieren a la caja la propiedad ni el uso de esos títulos valores. Su función es solo conservar y custodiar los mismos y efectuar las operaciones y las registraciones contables de las operaciones que se realizan en los mercados. En esta caja, cada depositante tiene que abrir una cuenta, y cada una de esas cuentas se dividen en tantas cuentas y subcuentas como comitentes, denuncie, clase, especie, emisor de títulos y valores. O sea, es una cuenta que puede tener muchas subcuentas. La caja asume siempre la responsabilidad derivada de las obligaciones a su cargo, aún en casos fortuitos o de fuerza mayor. ¿Cuál es su función principal? El registro y la numeración de los activos financieros que se negocian en los mercados, y es agente de pago y agente fiduciario. ¿Qué otras entidades o qué otros participantes pueden operar en estos mercados? Las sociedades calificadoras de riesgo, que son las que califican las emisiones de acciones, de obligaciones negociables, incluso de títulos públicos. Y las sociedades de garantía recíproca, que las vamos a analizar en detalle más adelante. Bien, lo que analizan estas sociedades calificadoras de riesgo son los flujos de fondos de las acciones o de las obligaciones negociables que se van a emitir, y en función a esos flujos de fondos las califican. Y las entidades financieras, que aparecen en muchos casos, participando, por un lado, en la colocación de las obligaciones de emisiones, o ayudando a las empresas en la emisión de las obligaciones negociables o de las acciones. Cuando se hace oferta pública de acciones, este sería el circuito.
Una empresa que puede ser que tiene que ser una sociedad anónima porque si no, no tendría acciones, solicita a la Comisión de Valores la autorización para hacer ofertas públicas. Si la Comisión Nacional de Valores autoriza la oferta pública, va a la Bolsa de Comercio para que le autorice la cotización de sus acciones. Y después en los mercados de valores se realizan las negociaciones. O sea, va primero a la Comisión Nacional de Valores para que autorice la oferta pública, después a la Bolsa de Comercio para autorizar la cotización y finalmente al mercado de valores para negociar esas acciones. Bien. ¿Cuáles son los requisitos para la oferta pública? Tienen que ser títulos valores emitidos en masa. O sea, tienen que ser acciones u obligaciones negociables en un número importante. Todos tienen que ser de las mismas características. O sea, si tenemos diferentes tipos de acciones, tenemos que pedir 2 autorizaciones diferentes. O sea, tienen que tener entonces las mismas características, otorgar los mismos derechos dentro de su clase, ser ofrecidos en forma genérica y ser individualizados en el momento de cumplirse el contrato respectivo, o sea, en la operación de compra-venta de estos activos financieros. Bien. Hasta acá, ¿cómo vamos? Bien, profe. Bueno, seguimos entonces con los tipos de operaciones en el mercado de capitales. En el mercado de capitales se pueden hacer estas operaciones de corto plazo. Vender valores de corto plazo, descontar cheques de pago diferido, realizar fideicomisos, operaciones de fideicomisos financieros. Vamos a ir viendo cada una de estas. En general, ¿quiénes realizan este tipo de operaciones de descuento de valores de corto plazo? Pueden ser grandes empresas, pero también son operaciones características de las pymes. El plazo máximo, porque el que son autorizadas a descontar estos valores de corto plazo, es de 365 días, no tienen garantía especial y tienen acción ejecutiva en caso de incumplimiento. ¿Cómo pueden ser las emisiones? Pueden ser escriturales, pueden ser valores nominativos no endosables o pueden ser al portador. ¿Quiénes pueden emitir estos valores de corto plazo? Sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada o cooperativas. Se pueden liquidar en pesos o en dólares y se colocan como valores representativos de deuda a corto plazo o pagarés seriados, o sea que tienen un número de serie y solamente pueden ser adquiridos por inversores calificados, que ya vamos a ver quiénes son. ¿Quiénes son? Puede ser el Estado Nacional, las provincias y los municipios, las entidades autárquicas, las sociedades y empresas del Estado, los organismos internacionales y las personas jurídicas de derecho público, los fondos fiduciarios públicos, el ANSES, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, las cajas previsionales, bancos y entidades financieras públicas y privadas, fondos comunes de inversión, fideicomisos financieros con oferta pública. Este es un listado de todos los que pueden comprar ese tipo de inversiones. Fíjense que son todos grandes inversores que podemos decir que son institucionales. Compañías de seguros, reaseguradores y ART
sociedades de garantía recíproca, personas jurídicas registradas por la Comisión Nacional de Valores cuando actúen por cuenta propia, y personas humanas que se encuentren inscritas en el registro de idóneos a cargo de la Comisión Nacional de Valores. Y si son personas humanas o jurídicas distintas de las que se nombraron, tienen que tener al momento de efectuar inversiones en valores negociables o depósitos en entidades financieras equivalentes a 350.000 UVAs. Esto es con el objetivo de proteger a los pequeños inversores. O sea, uno no podría comprar directamente este tipo de activos financieros. Y las personas jurídicas constituidas en el extranjero y personas humanas con domicilio real en el extranjero. Bien. Vamos a las obligaciones negociables. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Alguna duda con los valores negociables? Se entendió, profe. Bueno, son cosas que ustedes conocen, así que no tienen muchos secretos, estamos repasando. Vamos a las obligaciones negociables. Son títulos de deuda, son cuotas parte de deuda que cuando uno las emite establece cuál es el plazo de esa obligación negociable, cuál es la tasa, amortización, cómo se va a amortizar el capital y si existe o no un periodo de gracia. Las obligaciones negociables son emitidas por empresas privadas y hay un marco regulatorio que lo que busca es la transparencia de la información, y acá aparecen las calificadoras de riesgo, que califican el prospecto que mandan, que van a mandar a la Comisión Nacional de Valores estas empresas que emiten obligaciones negociables, y que después de realizar un análisis de los flujos de fondos de ese proyecto que se va a financiar con obligaciones negociables, le otorgan una calificación. Son títulos de renta fija porque son títulos de deuda y se pueden emitir en una colocación privada, o sea, sin recurrir al mercado de capitales, o en oferta pública que genera beneficios activos. Bien. Para realizar la oferta pública necesitan una autorización genérica, o sea que la Comisión Nacional de Valores lo autorice a emitir. Son empresas en marcha, tienen que elevar toda la información requerida por la Comisión Nacional de Valores. Y después necesitan una autorización específica para la viabilidad de cada emisión. Ahí se clasifican según el tipo, la garantía de emisión, la modalidad de amortización, la tasa de interés y el tipo de colocación. Bueno, vamos a ir viendo cada una de estas clasificaciones de las obligaciones negociables. Cuando hablamos del tipo, hablamos de obligaciones negociables simples o convertibles. O sea, las obligaciones negociables simples son aquellas obligaciones negociables que tenemos que amortizar en el plazo estipulado. Y las obligaciones negociables convertibles lo que tienen es la posibilidad de que al final del periodo se conviertan uno las pueda convertir en acciones. O sea, les da derecho a convertirse en acciones a los tenedores de esas obligaciones negociables. Por la garantía de emisión, puede ser simple, o sea, sin garantía. Especial, tiene una determinada garantía. Flotante, puede ser una garantía flotante sobre determinados activos de la empresa o sobre un warrant que realice la empresa.
puede tener como garantía la prenda de determinados activos, puede tener como garantía un fideicomiso o puede contar con una fianza o un aval. Según la amortización, pueden ser cupón cero o bonos de descuento. En este caso, el capital se liquida al vencimiento y se compran con descuento, sea por debajo del valor nominal. En este caso no pagan intereses. Las bullets, que son los cupones para el pago de intereses, y con cuotas, y el capital al final, y con cuotas parciales y periódicas que pueden ser a prorrata, o sea que a todas las obligaciones negociables van a tener una amortización parcial, o puede ser que la amortización sea por sorteo. O sea, esto ustedes vieron cómo se determinan los valores en matemática financiera. Bien, por la tasa de interés pueden ser cupón cero, o sea, con tasa de descuento, o pueden ser con tasa variable, que se dice periódicamente, eso está establecido en el contrato de emisión, y como les comentaba, se suele tomar la tasa LIBOR, que es la tasa de los depósitos a plazo fijo en el mercado de Londres, más un porcentaje, o puede ser a tasa fija. O sea, en nuestro país, es esta tasa fija que en las condiciones de los últimos años prácticamente no se emiten. Por el tipo de colocación, puede ser colocación directa, o sea, el emisor directamente coloca sus obligaciones en el mercado, pidiendo autorización a la Comisión Nacional de Valores, o puede ser una colocación en firme o underwriting a través de un banco. A ver, no estaba acá. Que en ese caso, el banco es el encargado de vender esas obligaciones, de la cotización de la venta, perdón, de esas obligaciones negociables, y todas aquellas que no se consigan vender quedan en propiedad del banco, o sea, el banco se convierte en inversor en esas obligaciones negociables. Puede ser el mayor esfuerzo o veces por, o sea, en este caso, los bancos se comprometen a tratar de colocar todas esas obligaciones negociables, y las que no se vendan quedan sin comercializarse, digamos, y el mayor esfuerzo con suscripción del remanente, que sería el mayor esfuerzo, y el banco se hace cargo de la compra de las obligaciones negociables que no se hayan vendido. ¿Cuáles son las ventajas de emitir obligaciones negociables? En general, al eliminar la intermediación financiera, se consiguen mejores tasas, se consiguen plazos mayores, y no solo plazos mayores, sino se pueden conseguir plazos adecuados a los flujos de fondos que se van a financiar con esas obligaciones negociables. Por ese motivo, hablamos de la flexibilidad de las obligaciones negociables. La convertibilidad se puede establecer que sean convertibles en acciones y tienen ventajas impositivas. Están exentos de impuestos de sello, IVA e impuesto a las ganancias, las operaciones que se realicen con obligaciones negociables. Dentro de las obligaciones negociables pymes son una categoría especial. Se le permiten a las pymes financiarse a una tasa menor. En este caso no se exigen que
que tengan una calificación de riesgo. Ustedes saben que las calificadoras de riesgo cobran honorarios por ese tipo de trabajo. Y para las pymes están exceptuadas para que no incurran en ese tipo de gasto. Son flexibles porque se pueden adecuar en el diseño de los pagos a los flujos de fondos de las pymes y tiene como ventajas impositivas que no están alcanzadas por el IVA ni por el impuesto a las ganancias, ni el inversor ni el emisor. Bien. ¿Quiénes pueden emitir obligaciones negociables pymes? Las sociedades por acciones, las cooperativas y las asociaciones civiles. La emisión puede ser individual, o sea, pueden pedir autorización para emitir una serie de obligaciones negociables o pueden pedir autorización para un programa global. En estos programas globales se autoriza a emitir por un periodo de 5 años un determinado monto y las emisiones se pueden ir haciendo en forma fraccionada. O sea, se pueden ir emitiendo estas obligaciones negociables en distintos momentos en el tiempo. Bien. ¿Vamos bien con las obligaciones negociables? Sí, profe. Bueno. Vamos entonces a los cheques de pago diferido. Estos cheques de pago diferido son una orden de pago cuyo vencimiento opera en una fecha posterior a la edición. El plazo máximo para la fecha de un cheque de pago diferido es de 360 días. Y estos cheques de pago diferido se pueden descontar en las bolsas. Y hay dos segmentos, un segmento patrocinado y un segmento avalado. Ya vamos a ver cuáles son las diferencias entre unos y otros. En el segmento patrocinado, la empresa tiene que estar autorizada para descontar directamente los cheques de pago diferido y consigue mejores plazos y menores tasas para este tipo de operaciones. En este caso, la empresa tiene que estar autorizada por la bolsa de comercio respectiva, entrega el cheque, o sea, una gran empresa, por ejemplo, está autorizada de primera línea, está autorizada por una bolsa de comercio para dar cheques de pago diferido en los mercados. Entonces, esa empresa autorizada entrega en pago de los bienes o servicios que le presta un proveedor, que habitualmente son empresas más chicas, pueden ser pymes. Ese proveedor lleva a subasta el cheque, o sea, a través de un agente de bolsa, lleva a subasta el cheque en la bolsa de valores correspondiente y en esa bolsa aparece el inversor. El cheque queda depositado a este inversor, deposita el dinero, cobra el cheque y deposita el dinero en la cuenta del inversor. Este inversor compra este cheque de pago diferido que entrega a esta caja de valores y a cambio le da el certificado. La plata del cheque vuelve al agente de bolsa y con una tasa de descuento, lo remite al proveedor. O sea, es una posibilidad de que empresas pequeñas y medianas puedan acceder a fondos descontando estos cheques a tasas menores de las que tendrían en el sistema financiero, porque estas bolsas le permiten
relacionarse directamente con los inversores. O sea, las ventajas son entonces generar mejores condiciones y plazos de pago, le liberan líneas de crédito porque pueden obtener montos mayores de crédito en los bancos al utilizar las bolsas para descontar sus cheques de pagos diferidos y tienen un menor costo y en general son operaciones que se realizan en menos tiempo. Bueno, en el segmento avalado se pueden descontar cheques propios o de terceros con aval de la Sociedad de Garantías Recíprocas. ¿Cómo son las operaciones? Acá lo que aparece es la Sociedad de Garantía Recíproca, que ya vamos a ver las características. Entonces, un productor pyme, un empresario o un monotributista recibe un cheque de pago diferido propio de tiene un cheque de pago diferido. Entonces entrega ese cheque de pago diferido a la Sociedad de Garantía Recíproca. Esta Sociedad de Garantía Recíproca es a la que pertenece este productor pyme, es la que está autorizada por la bolsa a descontar cheques de pago diferido. O sea, el cheque de pago diferido va a subasta en la bolsa, el cheque va al inversor, queda depositado en la bolsa de valores, el inversor realiza el pago, es el valor del cheque menos la tasa de descuento, vuelve a través de la Sociedad de Garantía Recíproca al productor pyme o empresario. O sea, en este caso, siendo miembro de una Sociedad de Garantía Recíproca, goza de esos beneficios sin necesidad de estar autorizado por la Bolsa de Comercio. ¿Cuáles son las ventajas? De negociar cheques propios y recibir cheques de terceros endosables para descontarlos. Puede acceder a tasas similares a las de las grandes empresas. Mantienen el liberador y la pyme el anonimato porque no se sabe quién es, porque uno opera a través de la Sociedad de Garantía Recíprocas, equipara tasas y comisiones para todas las empresas pymes y dar la posibilidad a las pymes de acceder al mercado de capitales. Bueno, vamos a ver. ¿Se animan a ver un poquito más o quieren que dejemos esto para la próxima clase? Pregunto. Puede ser para la próxima clase, profe, porque ya son menos 5. Por eso. Bueno. Sí puede ser. Dejamos próxima, para la próxima, no hay problema. Vamos bien con el cronograma, así que no se preocupen. Bueno, nos vemos el miércoles, si Dios quiere. Muy bien, gracias. Nos vemos el miércoles. Nos vemos. Gracias a ustedes. Chau.